Muy buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se expresa mediante nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra. Nuevamente, como cada semana hacemos, tenemos hoy un programa, un monólogo dedicado a la locura en el cine. Ya veremos qué gran relajito es ese de la locura en el cine. No quiero dejar, antes de comenzar, de recordar como cada semana hacemos que se cumple una semana más. Ya estamos saliendo de un mes más y vamos a entrar al medio año, elecciones, nuevo candidato presidencial y probablemente nueva presidenta. Sí es que no arman un golpe de Estado, lawfare, judicial y demás, como pretenden hacer, con el sueño acariciado de que pierda Morena. Pero de todas maneras, aun cuando promesas hacen unos y otros, no se cumplen. Entre estas tenemos la de la verdad histórica, o cuando menos la verdad, sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. No tenemos aún ni la verdad, ni la verdad histórica, ni la justicia transicional o no, ni nada que se le parezca. Pero la promesa ahí pende desde que el actual presidente, casi de salida, prometió entregar la verdad histórica. No quiero tampoco dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra amiga Angélica Rodríguez Monroy a propósito de la desaparición forzada también de su hija Viridiana Anaid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, quien a más de un decenio no aparece ni nos entregan la verdad. En este sentido, empezaremos ahora con nuestro monólogo, no sin dejar de enviarle el fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy. Quiero de momento compartir la pantalla para mostrar a ustedes el cartel que esta ocasión diseñamos. Como primera imagen aparece el cartel de la película Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. No me voy a meter ahorita porque más adelante la vamos a comentar. Atrapados sin salida, o en otra versión como el pájaro, el ave voló sobre el nido del cuco, las tres caras de Eva, el gabinete del doctor Caligari, obviamente, y los corderos también chillan, ¿no? Alguna vez tuvo otro nombre, Don Quijote, y las dos versiones de los renglones torcidos de Dios. Una versión mexicana con Gonzalo Vega y Lucía Méndez, que antecede a la versión más reciente española. Hay más, pero de momento quiero hasta ahí resaltar este asunto. Quiero recordar a ustedes que en la versión del cine de lo insólito presentamos la película Las manos de Orlac, que indudablemente es una de las películas que pudiera también caber aquí, porque parece ser que en un delirio las manos que le implantan, que eran de un asesino, parecen posesionarse del pianista Orlac. Ahí la dejo, esa ya la comentamos. También podemos comentar aquí, por ejemplo, cuando hablamos de cine y ajedrez o el ajedrez en el cine, la película El jugador de ajedrez, que termina en un hospital psiquiátrico, el jugador, precisamente porque desde antes ya tenía una serie
de problemas a ese respecto. Por ello, antes de comenzar, quiero recomendar ampliamente, porque el problema del concepto de locura, de trastorno mental, enfermedad mental, alteraciones de la salud mental, y como preguntara un antipsiquiatra muy clásico, ¿sí? El del mito de la enfermedad mental, Thomas Szasz. Si la mente no es un ente material, se enferma. Valga la pregunta del mito de la enfermedad, que sería bueno leerlo para darnos cuenta de la naturaleza de tales argumentos sobre ello. Hay un libro de Michel Ristich de Grote, clásico, que se llama La locura a través de los siglos. Es un trabajo dedicado a hacer un recorrido desde la antigüedad prácticamente hasta los inicios del siglo XX, particularmente el psicoanálisis y su herencia. Hablando del psicoanálisis, particularmente de Sigmund Freud, las variantes sobre el tema las dejamos para después. Lo que es la tercera revolución psiquiátrica, el estado de la locura a mediados del siglo XX, y después cambia el capítulo hacia las causas de las enfermedades mentales. Y concluye, el trabajo es ya viejo, es de Editorial Bruguera. Es una edición de hace ya bastantes años, de 1972, que dedica a este asunto todo el texto. Asimismo, quiero recomendar a ustedes este librito que se llama, atinarle aquí a la maquinita esta, de Andrew School, un libro que se llama La locura, una breve introducción, del 2011, el libro dedicado al análisis de qué es lo que se entiende tras el término locura, porque ha estado tan manoseado históricamente que en el cine, como acabo de referir a algunas películas, cabrían muy claramente allí. No sea solamente en el aspecto individual, sino en el aspecto colectivo. Quiero referir también ampliamente los dos tomos de la historia de la locura en la época clásica de Michel Foucault, donde analiza dicha cuestión sin gran aspaviento. Esto porque el término locura es sumamente complejo y escurridizo. Hay un libro que se llama La institución negada o La cura de Franco Basaglia, su estrategia de rehabilitación basada en la comunidad. Es un trabajo que salió en castellano en Editorial Ariel hace muchísimos años, pero la versión original está en italiano, en una edición de lo que sería ediciones Einaudi. Esta edición de Franco Basaglia es un documento elaborado por su equipo como un estudio dedicado a la institucionalización de la violencia en la psiquiatría de las instituciones psiquiátricas. Franco Basaglia hace todo el análisis, es también de los 60 ese libro. Hay otro libro que lamentablemente no está en castellano, está en portugués. Franco Basaglia se llama Alternativas a la Psiquiatría. Debo agradecer a la doctora Silvia Marcos, quien fue muy directamente amiga del buen Franco Basaglia, y fue ella quien tuvo la gentileza de obsequiarme estos textos para poder seguir analizando la cuestión. El asunto no es muy reciente.
está el trabajo de Michel Foucault que se llama Vigilar y Castigar. Es el papel de las cárceles, hospitales psiquiátricos y demás estuvieron vinculados con este asunto del control del comportamiento. De Roy Porter hay una breve historia de la locura en Fondo de Cultura Económica, en Turner, dedicado a esta cuestión. Está la locura durante la Revolución Mexicana y cómo se empieza a instrumentar a través de lo que fue la Castañeda. Está el libro, obviamente, de la Castañeda, dedicado a la trama de esta institución. Está, desde luego, también los manicomios del poder. Están los libros dedicados a la psiquiatrización política en la ex-URSS a través de Archipiélago Gulag. Hay una historia de la histeria bellísima de Diane Chauvelot. Excelente trabajo, y no puedo dejar de recomendar también Locura y Civilización. Son textos que tenemos aquí en nuestro centro de documentación como tal, de buen talante, y que hemos mantenido para ir ampliando la posibilidad de su consulta posteriormente. Una vez señalado esto y referidas las películas que comenté, me gustaría comenzar nuestro análisis señalando un conjunto de películas que no pueden incluir todas las que hay, que son un montón. Puedo señalar Cara a Cara, puedo señalar Ana y los Lobos, puedo señalar Psicosis, un conjunto de películas que en los títulos traen este asunto. Pese a ello, voy a concentrarme en unas pocas películas que me parecen fundamentales para este análisis. La primera es una película realizada en los Estados Unidos en el año de 1957 y dirigida por Nunnally Johnson en el año de 1951, que es la trama. Eva White, o Eva Blanca, es una esposa y una madre tímida que tiene dolores de cabeza frecuentes, le hace una puerca migraña. Le provocan desmayos, problemas visuales, etcétera. Pero curiosamente, en vez de ver a un neurólogo o un oftalmólogo, va a ver a un psiquiatra psicoanalista cuyo nombre es el doctor Luther. Vaya el nombre. Y mientras mantiene una conversación, aparece una segunda Eva, Eva Black o Eva Negra. Y entonces aparecen dos Evas, Eva Black y Eva White. Eva Black en la trama sabe toditito lo que desea, sueña, etcétera, Eva White, ¿sí? Pero esa nueva personalidad, que además, a diferencia de Eva White es tímida, introvertida, encerrada en sí misma, a veces o ensimismada. Eva Black, por el contrario, es lo opuesto, es su antípoda. Pero Eva White no tiene conciencia de que Eva Black existe. Cuando aparece Eva Black, Eva White pierde la conciencia de todo. Eva White, que es la paciente que acude, es enviada a un hospital psiquiátrico para observación. Después de que Eva Black es encontrada estrangulando a la hija de Eva White. Cuando es textual del guión, cuando Eva White es liberada de un hospital psiquiátrico, el término es que entonces estaba encerrada en contra de su voluntad. Su esposo encuentra un trabajo y se tiene que ir a otro estado.
Cuando regresa, no cree que sea ese el problema. Entonces aparece con el tiempo otra Eva, porque tanto Eva Black como Eva White son incompletas. La técnica que utiliza, tengamos presente que la película es de los 50 del siglo pasado, la hipnoterapia. La hipnosis se ha utilizado, se ha hablado de hipnosis ericksoniana. La hipnosis se empezó a utilizar desde Franz von Anton Mesmer, siguiendo por Jean-Martin Charcot y después Freud en la etapa previa a la asociación libre. Sí. Trata, siguiendo la línea freudiana psicoanalítica, de regresarla, valga el concepto de regresión, a buscar y encontrar el evento traumático en la infancia que provoca la decisión de la personalidad. Hoy, según los manuales de uso, hablan de trastornos de la personalidad. Y ahí aparece la cuestión de la personalidad múltiple. Civil es otro caso de otra película dedicada a este asunto de la personalidad múltiple. Sin embargo, no les voy a decir ni spoilear toda la estructura del desarrollo de la película y su desenlace. No tengo duda de que Las tres caras de Eva, película que encuentran por lo demás en YouTube, completita y subtitulada en castellano, pueden verla porque da una idea que hay un enfoque analítico en esta lógica cinematográfica, como aparece también en Civil. Esta idea de Eva White y Eva Black desaparecen después y queda una tercera que era la que estaba originalmente. Y sigue la trama. Es una película que merece ser vista por el tiempo, por el enfoque y la concepción que se tiene de la locura, valga el conceptejo, que es una concepción en términos etiológicos o causales derivados de traumas de la infancia. Atentamente, Sigmund Freud, o Freud para no equivocarme. Una película, por el contrario, manejada en la lógica de lo que ahora algunos conductistas recientemente convencidos de este enfoque consideran como que no hay trastornos de salud mental, no hay trastornos mentales ni enfermedades mentales, lo que hay son problemas psicológicos y que derivan de los procesos del aprendizaje. Hay una película que se hizo en 1971 en Reino Unido, dirigida por Stanley Kubrick, famosísima Naranja Mecánica. En un futuro indeterminado, Alex, que es Malcolm McDowell, quien también sale en la película de Calígula como Calígula precisamente, y que es hijo de, no es cierto, es el papá de Andy McDowell, una chica guapérrima, en películas de antaño también. Es un joven sumamente agresivo y violento que tiene dos pasiones, la violencia y curiosamente Ludwig van Beethoven. La trama de la película trae el asunto de Beethoven y que vale la pena verla tanto por la música como por la lógica. Además, el papel de lo que son las bandas de drugos o drugs, así se les llamaba, son bandas delincuenciales de la vida cotidiana. Es decir, no es un problema individual, es un problema colectivo, y esta banda se ha dedicado a estar violentando, aterrorizando a la población. Cualquier parecido con la realidad contemporánea que vivimos, aunque haya mejorado todo el país, según han dicho unos candidatos a la presidencia y otros dicen que va peor. Es decir, unos dicen que estamos bien y otros dicen que estamos del cocol. Como jefe de la banda, se dan rienda suelta y se dedican a propiciar una escalada de violencia, terror
al llegar hasta el asesinato. Alex es detenido y en vez de ser enviado a la cárcel, en sentido jurídico, es enviado en sentido terapéutico y reeducativo. Y se supone que voluntariamente se somete a una innovadora experiencia de reeducación. Valga el concepto de reeducación, estrategias de modificación de conducta que pretenden anular drásticamente cualquier idea de comportamiento antisocial, un comportamiento, si no psicópata, sociópata. Pero curiosamente en la trama de la película, que tampoco les voy a contar el final, la aproximación aquí es un enfoque más orientado conductistamente para ser más precisos, y la estrategia es de modificación de conducta. Tengamos claro las fechas en las que aparecen las películas. Mientras que Las tres caras de Eva es del 57, la de Naranja Mecánica es del 71. Tienen que ver con dos aproximaciones a esta idea de los trastornos o problemas de conducta o del comportamiento. Por ello es que me parece fundamental recomendar ambas películas. Las tres caras de Eva de Nunnally Johnson y La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick. No puedo dejar de señalar aquí el famosísimo trabajo producido en Estados Unidos por un personaje europeo que también hizo la película de Amadeus, donde aparece también el fenómeno de la locura con un supuesto Salieri que trae un delirio de haber matado a Mozart. En este caso no incluí la de Amadeus porque muchos la descartarían, como pueden descartar Cara a Cara, como pueden descartar Fanny y Alexander, qué sé yo. Atrapado sin salida es una película donde un personaje, Randall McMurphy, le hace Jack Nicholson, es un hombre condenado por asalto, violación, abuso y violencia. Y este es enviado por razones de diagnóstico y de intervención en un hospital psiquiátrico. La trama de la película lleva a una confrontación entre un personaje que se revela sistemáticamente contra la autoridad, dijéramos medio anarquista, pero más allá de ello también contra la institucionalización psiquiátrica, y promueve constantemente lo que los adoradores del control de la conducta, esos que inventan los términos de trastornos de conducta, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, nunca son de enseñanza y nunca son de los adultos, son de los niños. Aquí en este caso lleva a una confrontación constante dentro de la institución psiquiátrica entre un grupo de pacientes que siguen el liderazgo de McMurphy y la intención nunca dejada por una enfermera de apellido Ratchet que trata de mantener con farmacoterapia y con lo que llamaban terapia electroconvulsiva el control del comportamiento a través de lo que eran los electroshocks y en algunas partes la insulinoterapia, que eran shocks insulínicos para manejar esta situación. Si ven esta lógica de organización de las películas, pasa por una aproximación psicoanalítica en el caso de Las tres caras de Eva,
una aproximación conductual o conductista en la naranja mecánica hacia una aproximación de la cual no tengo duda se caracterizó lo que fue la institucionalización de la violencia psiquiátrica. No es el caso del jugador de ajedrez, por ejemplo, que ya comentábamos. Él termina nada más ahí encerrado porque ya no podía vivir en sociedad, el famoso jugador de ajedrez. Hay una versión mexicana de 1983 dirigida por Tulio de Micheli, del libro de Torcuato Luca di Tena, Los renglones torcidos de Dios. Ya decía, interpretada por Lucía Méndez y tal vez Gonzalo Vega. Alicia Gould, el personaje representado por Lucía Méndez, ingresa en un sanatorio mental, lo hace voluntariamente con fines de investigación. En esta trama, la personaje es detective privado y quiere averiguar quién asesinó al padre de un supuesto cliente. Cuando llega allí, haciéndose pasar por la loca, la inteligencia sobredimensionada Alicia deja perplejos, por no decir estupefactos, a los psiquiatras, en este caso Gonzalo Vega, y además los jefes. Sin embargo, la tienen en contra de su voluntad encerrada y a la vuelta del tiempo van descubriendo que es un sistema más carcelario, un poco como hubiera dicho Franco Basaglia en su trabajo de las alternativas a la psiquiatría, que ya recomendé en portugués, lamentablemente. Sí, esto lo voy a hacer compartiendo la pantalla, porque de otra manera no vamos a poder hacerlo. Y vamos a, sobre todo, aquí voy a hacer, hablando de la enfermedad mental, es un comentario que hace Eliseo Guajardo, me imagino por la EG. Los médicos del Hospital de Saint-Denis de París, como Jean Lermite, Julián de Ajuriaguerra y Henri Caen, entre otros muchos más, encontraban alteraciones en la médula espinal, en el encéfalo y en el tono muscular, con componentes de trastornos mentales afectivo-emocionales. Esta composición psicosomática permitió que se fuera configurando una actividad científica de frontera entre la psiquiatría y la neurología y la psicología que denominaron la neuropsicología en Francia, pero también neuropsiquiatría, adiciono, de la cual, por ejemplo, Jesús Ramírez Bermúdez ha dedicado un buen rato. Luria, por otra parte, estudió heridos de guerra e impulsó también esta idea de la neuropsicología a través de la lesión cerebral y la teoría de los tres bloques funcionales. Ambas neuropsicologías se encuentran favorablemente en nuestros días para hablar de trastornos o alteraciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, dice Eliseo Guajardo, las cosas no mejoraron. Ambas neuropsicologías se encuentran y la situación de ahora. La trama habrá que ver, por ejemplo, Aníbal Ponce, Jorge Tenón, ambos de Argentina, y Juan Enrique Escuada también en Argentina. Es un comentario que nos hace Eliseo Guajardo a propósito del conceptejo de eh, salud mental, pero que quiero dejar y agradecer a Eliseo Guajardo el comentario, y regreso de nuevo a la recomendación de las alternativas a la psiquiatría de Franco Basaglia, en la cual señala que pareciera ser que la función de la institucionalización de la violencia en las instituciones psiquiátricas de aquella época era el control del comportamiento y nunca la reintegración social de las personas con trastornos mentales, decía él, y para ello proponía la rehabilitación basada en la comunidad. No quiero dejar de cualquier manera de señalar que en este caso de los renglones torcidos de Dios, la versión mexicana
de 1983 de Tullio de Micheli es una versión que, según mi opinión, merece ser vista por ser un antecedente de la versión española que lleva el mismo título, Los renglones torcidos de Dios, pero que se apega más al libro de Torcuato Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios. La versión de España es del 2022 y de Paulo Oriol. A diferencia del personaje Alice Gould. Alice, en el caso de la versión española, no es una detective, es una especie de periodista. E ingresa al hospital psiquiátrico también simulando una paranoia. Su objetivo era recabar pruebas del caso en el que se trabaja la muerte de un interno dentro de la propia institución. Sin embargo, su encierro, que es más de control, supera sus expectativas y sus ilusiones y acaba dudando de que sea real la realidad. Ella llegaba ahí porque dice que fue secuestrada por el marido y encerrada ahí para manejar algunas cosas. Hay algunas discusiones interesantes en la trama de la película, lo mismo que en el libro. Por ejemplo, que dicen que ella asesinó, ella le responde al psiquiatra, bueno, fue con envenenamiento, dice usted es química, entonces debe saber de venenos, y ella le responde, bueno, ya que voy a estar aquí, me puede hacer una cirugía de útero, espérese, es que yo no soy ginecólogo, pero es médico, debiera saber hacerlo. Entonces, en las confrontaciones resulta que son debates donde se duda de la versión de los psiquiatras contra la versión de los pacientes y se duda de la existencia de esa enfermedad mental. Ambas versiones de los renglones torcidos de Dios creo que merecen ser vistas. México 83, Tulio de Micheli, España 22, Oriol Paulo. La primera la hallan también en YouTube y la segunda en Netflix. No quiero dejar tampoco de mencionar la película argentina de 1986 de Eliseo Subiela, Hombre mirando al sudeste. Según mi opinión, es una de las películas que mejor representa lo que es el delirio estructurado, sin alucinaciones directamente armadas. Es decir, pareciera ser que las nociones de alucinación y delirio históricamente aparecen en un grado de confusión donde la ambigüedad se presta para diversas interpretaciones. Lo curioso es que la trama de la película comienza con un fenómeno casi insólito. Una mañana, en el conteo de número de pacientes, resulta que hay un paciente más de los que debiera haber. Cuando lo más frecuente era que hubiera o lo más esperable es que hubiera un paciente menos, que se haya escapado uno, qué sé yo. Es esto lo que llama la atención en el hospital. Y entonces plantean dos problemas. El del simulador, que ha sido otro problema metodológico en psicopatología y en psicoterapia. ¿Cómo identificar al simulador? Esta trama del simulador se observa cuando en análisis del caso del personaje Rantes, así dice llamarse el tipo, afirma ser un mensajero de otro planeta que vino a investigar la estupidez humana. Muy interesante. Cuando una estudiante le dijo al psicólogo francés René Sassot que deseaba que le dirigiera la tesis, le preguntó René Sassot, ¿y qué desea usted investigar? El desarrollo de la inteligencia, le responde. Y en sus anécdotas comenta René Sassot, yo le dije que no, que era inútil ya dedicarse a ese tema. Y le sugerí el investigar los orígenes y el desarrollo de la pendejez humana. Utilizó el término pendejez, no estupidez. Es curioso porque la estupidez es infrecuentemente investigada.
en el mejor de los sentidos. El doctor es un psiquiatra que se llama Julio Denis, no se la cree y cree que es un simulador, un delincuente que trata de escapar de su país o un perseguido. De cualquier manera, la trama lleva al problema del simulador, pero al otro problema. Los psiquiatras en el personaje representado por el doctor Julio Denis no escuchan, porque mientras él está escuchando al paciente está pensando en otra cosa. Él toca el clarinete y está pensando en el clarinete. Entonces parece ser que hay una incomunicación de base en la relación terapéutica entre el psiquiatra y el paciente, en este caso Rantés. Sin embargo, en la trama Rantés los va sorprendiendo por su inteligencia sumamente superdotada, por así llamarlo. Toca el órgano, sabe de todo y además tiene aparentemente una amiga, la cual el psiquiatra también se la liga y termina enganchándose con ella. El otro problema, lo que alguna vez Sigmund Freud planteó a través de las relaciones de transferencia y contratransferencia en la psicoterapia. Parece ser que el director Eliseo Subiela y los personajes aquí, como en la película de Rainman, se asesoraron con gente que conocía el tema, con psiquiatras y psicoanalistas que estaban hablando de ese tema, el delirio, la psicosis, el suplantador, toda esa lógica. En ese sentido, la película está bien fundada, como Rainman, que entrevistaron a a Dick, que era un personaje sumamente impresionante, a su familia y con algunos expertos en autismo. De ahí que la trama de la película se torna interesante. En realidad, el psiquiatra a la vuelta del tiempo empieza a dudar si está o no loco Rantés. En una de las tramas, por ejemplo, sale y dirige una orquesta, la Novena Sinfonía de Beethoven. Y se arma todo un desastre mediático de modo tal que el director le exige al psiquiatra que controle el comportamiento con fármacos antipsicóticos y que lo tire para que se cure. En realidad, la trama lleva a que en una de las discusiones dice, pero ¿cómo? ¿Qué tal si en vez de dirigir la orquesta se le ocurre dirigir una banda? Como mencioné en Naranja Mecánica, y se dedican a sembrar el terror. Dice, ay, señor doctor, vea usted todos los dictadores que hemos tenido en Argentina, en Chile y en Brasil, y han generado unas masacres y nunca nadie consideró que estaban locos. Es muy interesante el debate entre Rantés y el psiquiatra, porque toca también los temas psicosociales y políticos de la época y la región. Por ello es que Hombre mirando al sudeste no puede ser omitida en esta trama. Aquí recuerdo en la lógica de los simuladores otra película de la EGRDA, República Democrática de Alemania, porque la otra era la REFEA, la República Federal de Alemania, no tiene connotaciones semiológicas de otra naturaleza, la REFEA. Eh, Resulta que un personaje se pierde en la REFEA, va a una gasolinera y al querer pagar la gasolina, quiere pagar con marcos de la REDEA. Lo detienen por ser probablemente un espía comunista. Lo mandan a la policía, lo torturan y resulta que no encuentra nada porque el tipo no habla. Absolutamente nada habla. Entonces parece ser que estaba bien entrenado por la inteligencia de la RDA, ¿sí? La Stasi, y no suelta prenda ni sopa. Curiosamente, para resolver el problema, el gobierno de la RFEA impone como condición que lo manden a una institución psiquiátrica para que en un mes determinen la causa de ese mutismo selectivo.
porque dicen que está fingiendo. La película se llama El hombre sin memoria. Esa debo haberla visto probablemente en 1974, 75 y no la volví a encontrar jamás. Y cada vez que busco El hombre sin memoria encuentro las otras versiones, El maquinista, entre ellas. Por eso dejo señalado aquí el problema de esa película, porque si alguien la consigue, me voy a emocionar demasiado que nos comparta la referencia. El hombre sin memoria, República Democrática de Alemania. No recuerdo el director. Probablemente la película sea también del 71, pero la tengo perdida. Otra serie que salió, aparte de esta trama, es la de los sociópatas o psicópatas, en el caso del Silencio de los Corderos o de los Inocentes. Estados Unidos, 1991, Jonathan Demme, o Dime. El FBI busca a un psicópata asesino serial, Buffalo Bill, un asesino que mata a sus víctimas, pero las mata ritualmente, particularmente todas adolescentes. Después de ritualmente prepararlas y desollarlas, es decir, arrancarles la piel. No es como el caso de los que algunos consideraron el personaje Grenoble del perfume, donde se habla de alguien que también desolla y trata de extraer el aroma de las mujeres para producir el perfume más impresionante. El caso de Grenoble es su competencia impresionante para los aromas. Aunque no existan palabras para nombrarlos, los reconoce. Aquí sí mata, pero no es en sentido estricto, según mi opinión, un asesino en serie, sino la causa es otra cosa, la búsqueda del perfume perfecto que sí conserve el aroma de la belleza y el amor. Aquí dejamos el caso de El silencio de los inocentes, El silencio de los corderos. Es una tríada donde hay una psicóloga, investigadora, psiquiatra, no sé qué sea, pero parece más psicóloga, investigadora, Clarice Starling. Una la describen en las narrativas brillante licenciada universitaria en psicología, experta en conductas psicópatas, que aspira a formar parte del FBI y que, siguiendo las instrucciones de su jefe, Jack Crawford, Clarice visita la cárcel de alta y máxima seguridad para entrevistar al impresionante doctor Hannibal Lecter, antiguo psicoanalista, psiquiatra, además de ser un comedor de carne humana, ¿eh? Dotado de una inteligencia superlativa, y tiene que negociar con él para sacarle información sobre los patrones de conducta del asesino que está buscando, porque además se supone que Hannibal Lecter era psicoanalista y psiquiatra de varios de ellos. Tengamos presente, la película es del 91. Las tramas anteceden a la era de un conductismo muy poderoso, donde efectivamente psiquiatras y psicoanalistas se confunden nítidamente. ¿Por qué? Porque a diferencia de los psicólogos que se hacían en universidades, los psiquiatras se hacían fuera de las universidades, se hacían en los hospitales. Dejo ahí el asunto, no me voy a meter más. Pero El silencio de los corderos o de los inocentes es una película que indudablemente debiéramos ver. No puedo dejar de considerar aquí Don Quijote de Orson Welles. Es la película más extraña que puedo recomendar
porque es una película estadounidense. Orson Welles es uno de los clásicos del cine, pero la película fue producida y terminada en 1992. En realidad, Orson Welles murió antes de que esta película se estrenara y se terminara. Él la dejó incompleta. Algunos le llaman el Quijote incompleto, algo así como la inconclusa de Franz Schubert. Orson Welles la empieza a filmar en el 57, pero quedó inconclusa. 7 años después de la muerte, en el 92, es decir, Orson Welles muere en el 85, otro editor hace un montaje con el material de Orson Welles rodado y el nombre del director Orson Welles aparece en el cine. La película arma la trama del Quijote de la Mancha, pero en otra época histórica, porque para Orson Welles, Don Quijote de la Mancha no solamente era el loco que se quedó loco por leer, como aparece en la trama, de tanto leer y leer se le secó el cerebro, decía Miguel de Cervantes de Saavedra. Aquí la idea aparece, según mi opinión, una obra maestra, pero que no fue concluida por Orson Welles. Claro que hay que señalar esta idea de situar al caballero andante de por las manchegas llanuras, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, decía el poeta León Felipe. Esta idea de ubicarlo en otros tiempos y recurrir menos a la fidelidad, a la trama de Don Miguel Cervantes de Saavedra, es concebir la locura como un fenómeno que trasciende una época. Y Orson Welles tiene ese tino. Lo sitúa en la época actual, por actual entiendo 1990, 80 y prácticamente 70. Esto que puede considerarse una decisión peligrosa, caprichosa, voluntariosa de un director de cine muy logrado, Orson Welles, el ciudadano Kane, por ejemplo, Chinatown, o dictada por la poca cantidad de recursos financieros que tenía, es en realidad para mostrar la universalidad de tres fenómenos según Orson Welles. La universalidad en cualquier época de Don Quijote, personajes como él. Dos, la universalidad de personajes como Sancho Panza, que siguen cabalgando por los tiempos tratando de cambiar este mundo. Una prueba de ello es la obra de León Felipe, que en su obra poética Don Quijote aparece prácticamente todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, la locura. La idea de la locura como una categoría que ahora, en términos de salud mental, de enfermedad mental, lo que gusten, hablan de que los trastornos con un enfoque social de la discapacidad, discapacidad psicosocial, que me parece que puede discutirse. Ya eso lo veremos con el propio Eliseo Guajardo y otras estructuras institucionales que hablan de una aproximación a la enfermedad mental, a los trastornos mentales. Puedo hablar de la depresión, puedo hablar de lo que es el síndrome de los tecolines, ansiedad, angustia y desesperación, al decir de Rafael Pérez Gay, o puedo hablar de la esquizofrenia, el mal de todos los tiempos, y ahora que me llegó para ver un conceptejo que me parece fundamental, que es
el conceptejo de psicosis. Y aquí quiero señalar esta idea de lo que es psicosis. Entonces, tengo este libro que es Neurocognición, Cognición Social y Metacognición en Psicosis. Es un libro de reciente publicación 2024 en Pirámide que me acaba de llegar para ver cómo está la cosa y realizar un comentario al respecto. No quiero dejar de volver a recordar eh, esta idea de la pendejez como contraparte de las personas listas, entre comillas, que no es lo mismo de la pendejez atribuida a la debilidad mental, al déficit cognitivo, dijéramos ahora, y tampoco es que hay nerds que son buenos para la escuela, pero estúpidos para la vida, dijera el buen Eliseo Guajardo. Pero también hay personas con síndrome de Asperger que ni lo uno ni lo otro y son buenos para la escuela. La que no es buena para ellos es la escuela. Y eso también hay que verlo. El problema no es el sujeto, sino también la institución. Pero regresamos a esta idea y nos ponemos a considerar esta trama del Quijote, Sancho Panza y la locura. Hay más películas sobre esta cuestión, indudablemente que las hay, pero no nos bastaría un programa de N cantidad de horas para poder presentar todas y comentarlas. Lo que sí puedo decir es que con las que he comentado podemos tener un buen arranque para cine debates en escuelas o en asociaciones sobre estos asuntos de la salud mental. Hay otros tantos que se pueden poner ahí, pensar en la película, por ejemplo, Una mente brillante, que trata sobre el asunto de la esquizofrenia con delirio y alucinaciones. El caso de Jonas, sí, que está interesantemente presentada en la película. Hay otras películas estadounidenses, europeas, dedicadas a esta trama, pero por el momento la dejo aquí. No quiero dejar de recordar que algunos recomendaron ampliamente la película del Guasón, que dijeron trataba estas temáticas. Por ello, hace 8 días que hablamos del cine de lo insólito, un maestro en ciencias cognitivas, Gerardo, que ya hemos tenido en el programa, y experto en el cine, me recomendó que ya estaba en YouTube la película El hombre que siempre ríe, que es el antecedente del Guasón, pero es la película fundada en uno de los libros clásicos de Víctor Hugo, El hombre que ríe. Porque efectivamente en esta trama del hombre que ríe, una película actuada por el mismo personaje que actúa Las manos de Orlac, película de los 20 del siglo pasado, es decir, de hace más de 100 años, o prácticamente 100 años. Es una película que también pueden ver en YouTube, ya está, y subtitulada al español y al inglés. Entonces, pueden ver esta de El hombre que ríe, porque es una película centrada en lo que después trata de mostrar el Guasón, un hombre que siempre está riendo, pero en el caso del Guasón era por un supuesto trastorno neurológico. En este caso fue por un asunto de la venganza de un rey contra un personaje y le malforma la cara al hijo para que siempre esté riendo. Con estas tramas de estas películas, recomienda, por ejemplo, aquí Marco Padierna desde Chiapas, un fraterno saludo, Spider,
eh, Nunca te prometí un jardín de rosas. Hay un conjunto de películas que se han comentado y que efectivamente caben aquí. ¿Quién le teme a Virginia Woolf? Por ejemplo, ya comentábamos y los enanos también comenzaron desde pequeños, de Herzog. Hay una serie de tramas que podemos considerar. Agradezco a todos los que estuvieron comentando sus comentarios, su participación. Dentro de 8 días trataremos el asunto de un análisis psicosocial de algunas óperas, particularmente La locura de amor, con la ópera Lucia de la Mermur. Con ello también quiero dedicar este programa próximo a un amigo fallecido hace muchos años, que bien conoció Elizabeth Mulato, también hoy aquí, Luis Jorge Sosa, porque con él veíamos ópera. No quiero dejar de comentar Tristana y Isolde de Richard Wagner. No quiero dejar de comentar Otelo, la envidia, los celos y otras cosas, y otros procesos de identidad psicosocial más colectivos por sí, ambos. Dedicaremos el análisis a esas óperas para ver algunos aspectos psicosociales. Muchas gracias a todos los que están viendo este programa. Sigo reiterando la invitación a suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify de la Comuna de la Palabra y a invitar a sus conocidos a que hagan lo mismo. Hasta la próxima y muchas gracias.